realizamos este estudio con jóvenes del sistema desencerrado del Sename. Jóvenes más bien tirando para adolescentes, porque estaban condenados dentro del marco de la nueva ley de responsabilidad juvenil, ¿ya? Y el sistema desencerrado implica que no están en una condena en el sistema cerrado, valga la redundancia, que no vale eso, sino que ellos van a dormir al centro y durante el día salen al medio libre a hacer diferentes actividades, ya sea estudio, trabajo, capacitación, contenían estas actividades dentro de un plan de intervención pautado por el sistema judicial, ¿ya? A nosotros, bueno, mis compañeros, este estudio tiene un antecedente, mis compañeros hicieron un estudio el año pasado sobre los hábitos lectores de internos, adultos ya, que se encontraban cumpliendo condena en Colina 1, y ahí nos surge la pregunta de, después de los resultados que ellos obtuvieron, ¿cómo se comportará? ¿Qué relación tendrán los jóvenes, los adolescentes, personas que han cometido delitos en una etapa evolutiva anterior a la adultez? ¿Qué relación tendrán con la lectura? Nosotros, lectores más o menos frecuentes, si no por decir habituales, ¿verdad? Centrados en, o con la convicción de que la lectura cumple un rol en el desarrollo del ser humano, nos tornamos con alta pasión a realizar el estudio para descubrir a lo mejor el mundo del otro lado, del joven que, partiendo del prejuicio, pero después de alguna forma nosotros desarrollamos, supuestamente no lee tanto, ¿ya? Por lo tanto fue bien interesante, fue bien enriquecedor personalmente. Como ya dijimos, como ya ella comentó el título del estudio, que es bastante largo, se realizó a través de fines encerrado de la cisterna en un centro santiago en Santiago, y partimos de la pregunta de cómo construyen los jóvenes privados de libertad su relación con la lectura, específicamente los jóvenes que estaban recluidos o cumpliendo su condena en el encerrado de la cisterna. Bueno, en cuanto a aspectos metodológicos de la investigación, este estudio es un estudio cualitativo de tipo descriptivo, donde se realizaron 20 entrevistas en el centro semicerrado de la cisterna a los jóvenes en el mismo lugar entre los meses de julio y agosto de 2011. En cuanto a los aspectos teóricos, nosotros nos centramos, tomamos los postulados de 3 autores que nos ayudaron a guiar el desarrollo de la investigación, que es Michelle Petit, que es una antropóloga que estudia la lectura, Paulo Freire, un pedagogo, precursor de la educación popular, y Roger Chartier, sociólogo principalmente relacionado al estudio de la historia del registro bibliográfico. Bueno, en primer lugar, nosotros a partir de estos postulados teóricos logramos armar 3 categorías con las que nos guiamos en esta 4 categorías con las que nos guiamos en esta investigación. La primera es el estudio de los contextos en los que se desarrolla la práctica lectora. En segundo lugar, las prácticas como tal. En tercer lugar, la valoración que tienen los sujetos con respecto a la lectura en términos sociales, y la autopercepción finalmente del sujeto frente al desarrollo de la lectura. En relación al contexto, nosotros identificamos 2 contextos principales donde se relaciona la lectura, donde los sujetos se vinculan a esta, que primero es la escuela, segundo, abstraerse de la situación de encierro, por ejemplo, dando un poco de introducción a lo que después vamos a profundizar. Y por otra parte, a diferencia de lo que se podría hipotetizar, en un contexto de privación de libertad no existirían obstaculizadores contraculturales ni subculturales para el desarrollo de la lectura, ya que igual es un tema importante a la hora de pensar en políticas de incentivo al lector, porque casi siempre en estos contextos la resistencia cultural a ciertas prácticas juega a veces en contra. Al no participar en que estos sujetos realizan este ejercicio y no a un ejercicio reiterativo o rutinario o sedimentado en el sujeto, ¿ya? Lo otro que también es importante decir es que nosotros rescatamos las prácticas de lectura porque finalmente incide en el significado final en que los sujetos le otorgan al texto. O sea, es decir, un ejemplo, no es lo mismo leerse un texto de principio a fin o abandonar el texto y retomarlo 6 meses después. El significado que finalmente se le va a otorgar el texto va a ser diferente, ¿ya?
Bueno, como ejes de prácticas de lectura nosotros definimos la siguiente. Primero, cuáles son las fuentes de información y género que ellos demandan, cuáles son las temáticas que ellos prefieren, qué soportes de información utilizan, si prefieren el formato físico o el soporte virtual, si su práctica la efectúan en espacios públicos como el colegio, como la biblioteca, o si prefieren un espacio privado como puede ser la casa. ¿Qué aspecto físico y presentación formal de un texto ellos prefieren? O sea, es decir, si prefieren un libro con letra grande, con letra chica, con párrafos grandes, un texto con imágenes, etc. ¿Qué datos importantes ellos rescatan de un libro? Si para ellos tiene alguna importancia la editorial, el año, la figura del autor, etc. Y finalmente lo que es acompañamiento a la lectura, si ellos su lectura las comparten o comentan con familiares, con amigos, etc. Bueno, como fuente de información y género, uno que es súper importante el diario, porque se da, como en toda la muestra, se da que todos los sujetos leen el diario, específicamente lo que es la cuarta, con las temáticas del horóscopo, los deportes y la delincuencia. Un registro súper importante es la carta física. Tiene variada importancia esta práctica. Primero, porque se efectúa en contextos de privación de libertad o en castigo, con lo cual la carta sirve para comunicarse con los familiares, ¿ya? En ese sentido es súper importante porque se presenta, como diría Chartier, como una práctica de resistencia, porque es prácticamente dentro de la sociedad está casi en desuso. La mayoría utilizamos el email, entonces es bueno eso. También es importante en el sentido en que esta práctica se asocia a la lectura de la poesía y también se asocia al escuchar música romántica. Bueno, súper importante porque la poesía dentro de la mayor parte de la sociedad no se efectúa tanto como por así lo es la novela, que la mayoría leemos novela en vez de poesía. Entonces esta relación que se da entre poesía romántica, música romántica, es súper importante. La forma en que ellos también desarrollan esta práctica es que ellos extraen textos de la poesía y la incorporan en la carta física, y a partir de eso se comunica con su familia, un poco entre comillas roban ideas de ahí, ¿ya? Y finalmente es súper importante porque es una práctica que se repite. Nosotros en un anterior estudio sobre los hábitos de lectores en Colina 1 vimos también esto mismo, que internos extraían, sacaban pedazos de poesía y se los comentaban después a sus parejas, a sus esposas. Y se daba sobre todo en sujetos que eran jóvenes, entonces en ese sentido es súper rescatable. También tenemos a un nivel más lúdico lo que son las prácticas, o sea, las lecturas de cómics, las lecturas de revistas, y también lo que es los pocos libros de literatura que ellos comentaban. Surgieron estos 3 libros, que son Papelucho, Harry Potter y Don Sawyer. Bueno, aquí me quiero detener porque es súper importante que estos 3 libros de alguna forma tienen características que los sujetos de estudio se identifican con ellas, ¿ya? Quizás no a un nivel directo, más bien como un nivel, digamos, inconsciente. ¿Cuáles son estas características? Las más obvias. Papelucho, Harry Potter y Tom Sawyer, los 3 son niños hombres. Tanto, bueno, en el caso de Harry Potter y Tom Sawyer al borde de la adolescencia. Los 3 de alguna forma están traspasados por lo que es la novela picaresca, el cuento picaresco. Los 3 personajes son, digamos, viven aventura. Los 3 de alguna forma también viven lo que es el abandono, viven lo que es la soledad. Papelucho un poco tiene toda su visión de niño desde la soledad. Harry Potter tiene que convivir con lo que es la muerte de sus padres, y Tom Sawyer también es un huérfano que vive con su tía. Y también finalmente los 3 de alguna forma no responden a los constructos normativos. Papelucho se desenvuelve con su visión de niño, resuelve los conflictos a partir de la cosmovisión de niño que tiene.
Harry Potter, de alguna forma, para resolver los conflictos, muchas veces quiebra las normas, quiebra las reglas. Y Tom Sawyer rechaza todo lo que es la disciplina de su tía. Entonces, esas son características que se pueden evidenciar claramente en los sujetos de estudio. Bueno, si bien a ellos les costaba mucho mencionar títulos específicos, sí, las temáticas para ellos eran más fáciles. Lo que es la acción, lo que son las aventuras, lo que es la fantasía. Un poco lo que eran las temáticas de los libros descritos anteriormente. Y también lo que mencionan es como que ellos sienten atracción por la historia narrada en contexto de marginalidad. Ellos hablaban, no sé, como ejemplo de un niñito que iba para el colegio y en el camino se perdía y se iba para otro lado. En el fondo un poco es ver reflejado su historia de vida en el texto y a partir de ella poder aprender recetas de cómo comportarse, de cómo resolver los conflictos. También esto es importante porque también se repite esta tendencia, se evidenció en Colina 1, claro que ahí a un nivel mucho más profundo, dado que los sujetos de esa biblioteca eran sujetos usuarios, eran usuarios de biblioteca, es decir, tenían un nivel de hábito lector un poco más profundo. Bueno, en cuanto a los soportes de información, el que predomina es el soporte físico. Hay un uso escaso de Internet y de las tecnologías de información. Sin prejuiciarse con si existe el hábito o no, para ver cuál es el impacto en la relación del sujeto con el texto. Entonces también rescatar el concepto de práctica para ver cuál ha sido el impacto de la lectura en el sujeto, no solamente de su percepción del texto. Entonces ahora vamos a hablar de cómo el sujeto percibe vivencia y qué impacto tiene en la conducta de los sujetos que entrevistamos en la lectura, ¿verdad? Primero empezamos por la valoración general que ellos hacen, que Carola comentó un poco, que los sujetos reconocen el valor social que la lectura tiene. O sea, estos sujetos no dicen que la lectura sea negativa para la sociedad. La califican como algo positivo y como algo necesario, porque efectivamente vivimos en un mundo de palabras escritas, donde el lenguaje escrito siempre está presente. Entonces, hay una valoración positiva donde se reconoce la importancia de la lectura para la sociedad, ¿ya? Le asignan utilidades prácticas, debido a que hay muchas cosas, para hacer muchas cosas hay que leer, es importante socialmente porque sirve para hacer cosas, ¿ya? Sin embargo, la valoración personal de la lectura no es lo único. Para ti es importante, para tu vida, para tu persona, un porcentaje muy ínfimo valoraba alguna importancia personal, pero muchos decían que efectivamente la lectura en su vida no había tenido mayor impacto, no había necesidad de leer. Vamos a hablar después de los usos que le dan a manera personal, eso se junta un poco con el tema de la práctica, y del impacto emocional o conductual que la lectura ha tenido sobre los sujetos. Porque generalmente cuando uno habla con sujetos lectores, estos son capaces de hablar de la vivencia que le provoca el libro. Hay una valoración efectivamente de los autores, pero esa misma selección tiene que ver con un impacto personal muy íntimo, que ellos, los sujetos como dijeron aquí no comentan, pero los lectores comentamos generalmente. Como les decía, se reconoce la importancia social y la necesidad de tener la habilidad lectora, que es diferente a leer frecuentemente. Hay que saber leer. A ese nivel valoran ellos la lectura, de tener la habilidad, ¿verdad? Para desenvolverse socialmente, para acceder a espacios formales y la importancia de la habilidad lectora en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje en sí, que, bueno, esta sociedad el aprendizaje es siempre importante, pero esta sociedad lo formalizó con la escuela, que abarca gran parte de los años de nuestra vida. Sin embargo, en lo que es el desarrollo de sus vidas, ellos le asignan un papel secundario o ningún papel adelante. Para mi vida, para lo que yo he sido ahora, la lectura no ha cumplido un papel. Si les preguntamos por uso o a los que les asignan algún papel secundario, ellos valoran la importancia de la lectura para mejorar el vocabulario, ojo, el desarrollo del lenguaje y la comunicación, porque ellos se sienten aparte. Y la lectura, o lo que le reforzamos nosotros, es que ellos tienen que hablar diferente para poder comunicarse con esa otra parte del mundo. Sin embargo, como para sus pares, ¿verdad?, no es tan importante ese otro lenguaje, ahí no es importante la lectura. Y hay un poco la relación con que los pares leen lo mismo si leen. No es importante para desenvolverse con ellos. Y también por algunos usos prácticos que se le pueden dar a la lectura, como la ubicación espacial
y como vamos a mencionar después el tema del uso de la poesía, las cartas, ¿verdad? Ya, los usos de la lectura, para ellos tienen que ver, a los que había impactado más, a los casos en que más reforzaban el tema de la lectura o que sí le reconocían un rol, tenía que ver con la comunicación escrita con sus seres queridos. Personas que se han visto separadas de los seres significativos por espacio de tiempo, porque la condena lo impone, obviamente el canal de la comunicación es la carta, por lo tanto para ellos es importante. En la conquista de jóvenes del género femenino, el acercamiento al otro género, ahí la lectura tiene un uso, ¿no? Tiene una utilidad porque saca un pedazo, le escribe una carta, la conquista. Por ese lado. La ubicación espacial, el aprendizaje asociado principalmente al contexto escolar, ahí te lo piden para que te vayas a la escuela, hay que leer, hay que saber leer, y también tiene una dimensión de uso informativo. Enterarse de lo que está pasando en su contexto, más allá del inmediato cotidiano, sino en el mundo, que para todos los seres humanos es importante actualmente. Cuando vamos al impacto emocional, cuando le preguntamos por el impacto emocional que han tenido las lecturas, incluso porque algunos han leído, ellos le reconocen a esto, si ustedes lo ven con los usos, son usos instrumentales, ellos en realidad le reconocen un bajo impacto emocional. Si les preguntan si han sentido algo, si les ha generado sentimientos, penas o lo han asociado a eso, no. Ahí casi todos coinciden. Si acaso un sujeto a lo mejor le reconoce el valor, pero en general la mayoría de la muestra dice que no. Incluso que la lectura en sí como práctica, no como contenido, no como una novela específica, para muchos tuvo una significación negativa. ¿Por qué? Porque no les iba bien en la habilidad y por lo tanto la escuela los obligaban, y al ser una obligación y al asociarse a la vivencia de fracaso, el sentimiento, el recuerdo que deja es un sentimiento de placer. Si es que no hasta de angustia mucho porque se asocia a un tema de fracaso. Sí, el impacto emocional de las cartas se rescata, porque es el personal íntimo, afectivo, ¿verdad? Con un otro yo, con un otro diferente a mí, significativo. Y en menor medida se asocia el impacto vivencial, emocional, que ellos le pueden asignar a la lectura de ciertas informaciones asociadas a este mismo mecanismo predictivo que hablaba Nico, que tiene que ver informaciones sobre eventos catastróficos que los conmueven, porque los hacen ponerse en el lugar de las personas que están sufriendo pérdidas importantes, a eventos deportivos, siempre y cuando los deportistas vengan de medios o estratos socioeconómicos bajos y han logrado alcanzar un estatus de vida socioeconómico que a ellos les gustaría tener a través del deporte, que es una actividad que a ellos también les gusta, o hechos delictivos. ¿Ya? Estos hechos son los que mueven algo en ellos. O sea, por mecanismos de empatía o proyección, son cosas que leen, que les pueden mover sentimientos o emociones. Con respecto a la autopercepción, con cómo se autoperciben ellos como sujetos para la lectura o en la lectura, ellos, la identificación o evaluación de habilidades o procesos personales que interfieren en el desarrollo de la lectura, ahí podemos identificar tres grupos, ¿ya? El grupo 1, que son sujetos que se autodescriben o se reconocen como sujetos que leen muy poco, que tienen dificultades para leer, para desarrollar la habilidad o el proceso en sí, y por lo tanto se reconocen pocas posibilidades de llegar a ser un lector habitual. Después tenemos a los jóvenes que se autodescriben como jóvenes de escasas prácticas lectoras en la actualidad, dentro de la muestra, pero que ellos piensan que podrían llegar a ser unos buenos lectores o unos lectores habituales si se lo propusieran. Pasa por la voluntad. Y un grupo 3, que son jóvenes que manifiestan gusto por la lectura, una valoración positiva de la lectura, por lo que creen que cuentan con las habilidades necesarias para llegar a ser un buen lector, ¿ya? Ellos son los que más cerca están del mundo de la lectura. Sí, muchos reconocen dificultades, o sea, que lo que influye son, o que su camino, su relación con el libro ha estado marcado por dificultades para concentrarse, para comprender y para leer con fluidez, ¿verdad? Para desarrollar lecturas en voz alta o en presencia de otros, y que reconocen que además que los espacios en los que se han desenvuelto en su vida no son los más adecuados para leer cómodos y para leer con una sensación positiva, interna, ¿ya? Sin embargo, a pesar de que
reconocen tener todas estas dificultades. A la hora de valorar qué sería lo más importante para llegar a ser un lector habitual, ellos le asignan un rol principal a la voluntad. O sea, todo pasa porque me lo propongo, ¿verdad? Hay una atribución interna sin integrar, digamos, otros aspectos más externos a ese camino que los pudiera llevar a ser un buen lector. Valoran su motivación como lo fundamental en que proponerse. O sea, en el fondo no les interesa tanto. Si les interesara, llegarían a ser lectores habituales. Con respecto a la concentración, la comprensión y la fluidez y la lectura en voz alta o en presencia de otro, son sujetos que ellos mismos lo reconocen un sujeto, pero me da luz como para entender la muestra. Generalmente en la vida han huido o han rechazado aquello que se les dificulta. Lo que se les dificulta no lo abordan, por lo tanto no abordan y no se motivan por la lectura, porque leer fue un proceso difícil de iniciar. Leer es una habilidad que parece básica, pero si no se hace en la niñez resulta bastante difícil, precisamente por la flexibilidad y las condiciones cerebrales que tenemos en esa época, porque es un gran aprendizaje. Después del lenguaje, la lectura es uno de los aprendizajes más significativos y lleva muchas dificultades. A ellos les costó aprender a leer, les costó adaptarse al colegio, por lo tanto rechazan tanto el colegio como la lectura. Y de ahí volvemos a las conclusiones. En cuanto al análisis de las prácticas, nosotros las podemos ver a partir de lo que es la coerción que efectúa la proposición. Aquí no se tira el vino. Ese tío muy bueno. Tío muy bueno. Perdón.